Ahí sí. Se empezó a grabar. Espérenme que sí. Se puede compartir la pantalla. Ahí sí. Ahí está. Entonces, el día de hoy, chiquillos, va a ser la primera práctica sobre fuerzas. El día nos vamos a dedicar a practicar, va a ser una evaluación más para ir viendo cómo hemos avanzado con los contenidos de fuerzas. Y tal como les comento, chiquillos, ya la próxima semana nos metemos de lleno con la actividad ya evaluada con nota acumulativa. Comentarles, chiquillos, que a finales del semestre, a finales de octubre, todas estas mini actividades que hagamos, nos vamos a tomar una semanita para hacerlas, que van a tener que entregarlas durante la clase, ya sea si está presencial o online, van a tener que hacer estas actividades y van a ser evaluadas. Van a ser mini controles, van a ser actividades que van a hacer 4 ejercicios, donde van a tener que aplicar los conceptos, van a tener que responder preguntas. Pero siempre antes de esa clase con nota acumulativa, vamos a hacer esta práctica, que va a ser una especie de preparación, así como una pre-prueba, por así decirlo, para que más o menos ustedes sepan de qué va a tratar. Pero antes, dejamos ahí en pantalla, chiquillos, la fecha de la primera evaluación escrita, el día martes 31 de agosto, es decir, en 3 martes más. Esta semana nos dedicamos a hacer esta práctica. La próxima clase nos dedicamos a hacer esta actividad evaluada. Y la última semana vamos a hacer un resumen de todos los contenidos, un repaso general para la prueba. Y vamos a hacer también otros ejercicios para que también puedan ir practicando. Así que no quiero avanzar tan rápido con este tema, chiquillo, de las fuerzas, de la ley de Newton, porque el tema es rápido de ver, pero lo interesante es verlo con detalle. Así que vamos a dejar esta primera evaluación del semestre con esta materia, con este tema, para después pasar ya de lleno a ver las leyes de Newton, las leyes de las fuerzas, donde vamos a hacer hartas actividades chiquititas hasta llegar a la segunda evaluación del semestre, que ya es en el mes de octubre. Entonces vamos a tener todo septiembre y todo octubre para seguir trabajando. No va a haber evaluación, así que van a ser solo actividades chiquititas. Así que es importante que vayan sabiendo que esta va a ser la primera gran parte de la evaluación. ¿Qué entra en la prueba, chiquillos, de este 31 de agosto? Entra que el concepto de fuerzas es una fuerza, entender que lo que habíamos dicho de que si las personas tienen fuerza o no, ver el tema de los efectos de las fuerzas, si generan movimiento o deformación, lo que estamos viendo de fuerza neta, cuando teníamos que sumar, teníamos que restar las fuerzas, si es que eran en el mismo sentido o en sentidos contrarios, y clasificar las fuerzas en fuerzas por contacto o fuerzas a distancia, que fue lo último que vimos la semana pasada. Eso entra en la prueba, chicos. Esos 4 temas van a entrar en la prueba. Así que vamos a repasarlos el día de hoy, vamos a dar una revisión rápida de estos temas, pero el día de hoy, chicos, nos vamos a concentrar más que nada en practicar esto, ejercitar esto, con esta práctica formativa, este primer acercamiento ya a lo que puede entrar en una evaluación. Así que ahí está la fecha, los contenidos de la primera evaluación del semestre, chiquillos, martes 31 de agosto. Así que es muy importante que no olviden esa como la fecha de la primera evaluación de este segundo semestre. Bien. Por otro lado, chiquillos, el objetivo de la clase va a ser ir aplicando ya los conceptos de fuerzas en la resolución de distintos ejercicios. Vamos a empezar, como bien les decía, a practicar estos conceptos. Vamos a empezar allá a primero hacer un repaso bien rapidito de lo último que estuvimos viendo, para después irnos con este quiz, o este quizzes que se llama, y de esta manera poder ir practicando los conceptos, como ir metiéndonos de a poquitito con estos temas que prontamente van a ser evaluados en la prueba del mes, en este caso a fines de mes. Muy bien. ¿Qué vamos a repasar? ¿Qué vamos a recordar, chiquillos? Vamos a hacer un repaso rapidito antes de irnos con este quizzes, antes de que nos metamos de lleno con esta actividad. Y obviamente tenemos que recordar ciertos conceptos que hemos visto en estas últimas semanas. Lo primero que vamos a recordar, chiquillos, es dos aspectos importantes que estuvimos viendo
en las últimas semanas. Primero, entender cómo las fuerzas afectan los distintos cuerpos y también cómo clasificarlas. Por una parte, chiquillos, teníamos, recordemos, que las fuerzas podían generar movimiento en un objeto o un cuerpo, es decir, que la fuerza al aplicarla movía el objeto, lo cambiaba podía ser que fuera más rápido, más lento, que se empezara a mover, por ejemplo. Y cuando hablábamos de que el cuerpo generaba deformación, es cuando el cuerpo no se movía necesariamente, sino que la fuerza era tal que hacía que el cuerpo cambiara su forma. ¿Alguien me puede recordar qué tipo de deformación podía sufrir un cuerpo? ¿Qué tipos de deformación podía sufrir un cuerpo? Eran dos tipos. ¿Cómo era la deformación que podía sufrir Creo su que se cuerpo? le escuchó un ¿Cómo? poco cortado. ¿Cómo, Fernanda? Que se le escuchó un poco cortado la ¿La pregunta? antes. Sí, Sí, chiquillos, les pregunto qué tipo de deformaciones puede tener el objeto cuando se le aplica una fuerza. Eran dos tipos. ¿Cuáles eran esos tipos de deformaciones? al caer o al tocarla, no sé. Ya, mira, ahí la Connie lo dijo. Definitiva temporal, exactamente, chicos. Deben recordar que la deformación de los cuerpos puede ser temporal, es decir, que al aplicarle la fuerza al cuerpo, se deforme, cambie su forma por un rato y luego de que se deje de aplicar la fuerza, este vuelva a su forma original. O definitiva, que luego de aplicar la fuerza, el cuerpo no pueda retomar su forma original. Acuérdense del ejemplo del elástico con la tiza. ¿Se acuerdan del que ese día? Que rompió una tiza y estiró un elástico y ahí pudimos diferenciar los tipos de deformaciones. Así que esa es la clasificación que tenemos que tener presente para el tipo de deformación. El movimiento no tiene diferencia, va a cambiar el movimiento del objeto. Por otro lado, chiquillos, voy a desconectar mi cámara para que no se les pegue mi voz. Podríamos clasificar las fuerzas, chiquillos, en dos tipos, en fuerzas por contacto y fuerzas a distancia. Por contacto era que el cuerpo se tocaba directamente y se le aplicaba la fuerza para moverlo, y a distancia que no era necesario tocar el cuerpo para que sintiera los efectos de las fuerzas. ¿Alguien me puede dar, chiquillos, un ejemplo de fuerza por contacto? Lautaro, ¿qué pasó? Por contacto podría ser un golpe, ¿no? Un golpe, claro, dar un golpe directo a un objeto, lo estamos tocando directamente. Y un ejemplo de fuerza a distancia, por ejemplo, chiquillos, uno que Podría dijimos que era ser alguna especie de onda. claro, una onda, pero dimos un ejemplo, chiquillos, que era el ejemplo por excelencia de las fuerzas a distancia. ¿Cuál era, chiquillos, ese? El imán. El imán, la fuerza magnética, pero había otro también. Esa fuerza de atracción, ¿cómo se llamaba esa? El viento también es un ejemplo. La onda expansiva de una bomba también, Vicente, puede ser un ejemplo, también se me están. Lautaro, No, perdón, se levantó sola. ahí. Y se está olvidando de uno muy importante, lo que acabo de hacer ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué fuerza pasó ahí que hizo que cayera mi spray de propóleo? La gravedad. Acuérdense que la fuerza de gravedad también es el ejemplo. De hecho, la fuerza de gravedad, chicos, es el ejemplo por excelencia de la atracción, digo, de las fuerzas por distancia, a distancia. No se lo olviden ese detalle. Bien, y rápidamente vamos a repasar también, chiquillos, el concepto de fuerza neta. Está como chiquitita la letra ahí, la vamos a agrandar un poquito para que la vean mejor. Y que está muy chiquitita, ahí sí. Ahí sí. Entonces, la fuerza neta, chiquillos, recuerden que era la fuerza total que estaba sintiendo un cuerpo. Acuérdense que podíamos sumar o restar las fuerzas según si el cuerpo hacía las fuerzas, se hacían las fuerzas en el cuerpo en el mismo sentido, se sumaban, y el sentido de movimiento era el mismo, o bien si eran de sentidos opuestos, las fuerzas se restaban y se mantenía el sentido de la fuerza mayor. Es decir,
Debemos fijarnos primero que estén en el mismo plano, son todas horizontales o todas verticales. Si se hacen en el mismo sentido, se suman sus efectos. Si hacen en sentidos opuestos, sus efectos se restan y se deja el sentido de la fuerza mayor. ¿Y cómo podíamos identificar una fuerza mayor que la otra? Por los tamaños de las flechitas que representaban dichas fuerzas. Entonces, para ello vamos a hacer un ejemplo rapidito, chiquillos. Miren ahí. En este caso, chiquillos, ¿cómo sería la fuerza neta primero? ¿Las fuerzas se complementan o se contrarrestan? ¿Se acuerdan que ocupamos esas palabras? Se ¿Cómo serían las contrarresta. fuerzas aquí? ¿Se contrarrestan o se complementan? Se contrarresta. Se contrarrestan, ¿cierto? Porque la 12 de Newton está contraria a la de 4 Newton. Entonces, al contrarrestarse, sus efectos se suman o se restan. Se restan. Se restan. ¿Cuánto daría entonces esta fuerza neta? ¿Cuánto sería la fuerza total aquí? De 8. De 8. 8 newton, que es la unidad de medida de la fuerza. Se olviden que newton es la unidad de fuerza. ¿Y hacia dónde se movería la caja, chiquillos? ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo? Hacia la derecha. O sea, sí, positivo. Derecha positivo, ¿cierto? Está bien, Fernanda, que decirlo hacia la derecha, nosotros por convención sabemos que es automáticamente sentido positivo. Entonces, mucho ojo, porque las flechas, fíjense muy bien, uno, el tamaño de las flechas, y dos, el sentido de hacia dónde está apuntando la flecha. Otra cosa, chiquillos, que yo no les mencioné ese día cuando estuvimos viendo esta materia, era que para saber que la representación de una fuerza está bien realizada, debemos fijarnos, como bien habíamos mencionado antes, en el tamaño de la flecha. Si yo hubiese colocado los números al revés, no está bien representado este dibujo. ¿Por qué? Porque aquí cobra mucha importancia el tamaño de la flecha. Siempre que dibujemos fuerzas, que representemos las fuerzas, debemos hacerlas proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? No podemos hacer una fuerza de 80 newton del mismo porte de la flecha que una de 500.000. Debemos, por ejemplo, hacer de este porte la de 80 y así, por ejemplo, de grande la de 500.000, por ejemplo. Debemos siempre guardar las proporciones, porque vamos a entender más adelante cuando aprendamos lo que es la representación más formal de las fuerzas, que una de las reglas para dibujar fuerzas es dibujar las flechas de manera proporcional. Y ahí es donde se puede ocupar, por ejemplo, un plano cartesiano, se puede ocupar una cuadrícula, en donde podemos decir que cada cuadrito vale, no sé, 10 newtons de fuerza. Entonces ahí podemos jugar con las proporciones. Pero siempre fijarse, chiquillos, que la representación de ese diagrama esté bien hecha. Ya, chiquillos, ¿quedó más clarito? ¿Se aclararon un poco con lo que hemos estado viendo últimamente? Sí. ¿Sí? Ya. Es hora entonces de hagamos este repasito. Vamos obviamente después a revisar las preguntas uno por uno para analizar. Entonces, desde su dispositivo donde estén conectados, chiquillos, les pido que se metan a esa página, dice joinmyquiz.com. Les pido que se metan a esa paginita, voy a mostrarles cómo se vería, joinmyquiz.com. Y entraría en una página similar a esta, a Quizizz. Y le va a decir, ingrese un código para unirse. Entonces, ese código se los voy a pegar en el chat. Debe ser el código que tienen que colocar. Entonces, entran ahí y meten el código que acabo de colocar en pantalla. El 692961, le apretan únete, va a servir el Quizizz, y se ponen su nombre y apellido. Importante que pongan su nombre y apellido. ¿Ya? ¿Me avisan si pudieron entrar al Quizizz? Porque aquí me va apareciendo, chiquillos, que quienes se han ido uniendo a este quiz. Cuando estén todos unidos, chiquillos, vamos a poder iniciar la actividad. Ingresan a joinmyquiz.com, ingresan el código que puse en el chat y a medida que se vayan conectando, van a ir apareciendo a mí los que participan. Chicos, es muy importante que participen porque esto va a ser considerado también como parte de esta evaluación formativa. Es decir, también va a estar considerado dentro de la evaluación. ¿Pudieron entrar, chiquillos? ¿Me avisan, por fin? Ahí entro, están llegando un poquitito.
Vamos a esperar que se conecten todos los que se tengan que conectar. Hay 30 personas, así que deberían conectarse los 30. Así que es muy importante que va a ser muy bien considerado, chiquillos, su participación el día de hoy. Así que vayan entrando al quizzes. No deberían dar cuenta, debería ser solamente el código. Están llegando más. ¿Cómo les pide cuenta, chiquillos? Pues si les pasó, debería salir igual que como me salió a mí. ¿Cómo sale ahí? ¿Se fijan? Se metieron al Join My Quiz, colocan el código aquí, ponen únete. Y ven, les debe aparecer eso. Que no debería. A ver, si me meto yo. ¿Ven? Le sale esto. Debería salir eso y le va a decir, están jugando con otras 6 personas. Y tienen que esperar ahí, chiquillos, que les demos el paso a la actividad. Que todavía no lo doy. Qué raro, chiquillos, que les pida cuenta. Prueben desde otro de abrir, de no abrirlo. Pero si se fijan, yo lo mostré cómo entrar. Se dan cuenta, yo entré con ustedes. Me metí a la misma página que sale aquí, al Join My Quiz. Pegué el código. Me sale ahí reanudar intento que estoy uniendo al grupo. ¿Ven? Qué extraño, chiquillos. Pero en un momento para que alguien más se pueda conectar, chiquillos. Es muy importante que se conecten. Va a tener consideración especial. Ya, Belén. Entonces presta atención que no te mande mirando las preguntas y ande respondiéndoles igual. Voy a tener una gran consideración, chiquillos, con aquellos que se conecten a la actividad al momento de evaluar, porque si bien que están participando, así que hay 10 personas, chiquillos, conectadas, vamos a esperar unos momentos más. Voy a esperar por lo menos que la mitad, hay 12 ya, 12 personas esperando, al tiro, voy a esperar que se conecten más personas para poder dar el inicio a la actividad. Vamos a esperar unas personitas más. Francesco, debes entrar a la página, dice voy a escribirlo en el chat, joinmyquiz.com e ingresas el código que sale en pantalla. Va a haber un código e ingresas con ese código. Ya, está conectada la Renata, la Connie, el Israel, la Fernanda, el Pablo, la Cata, el Amaro, la Elizabeth, el Vicente, el Pablo, la Belén, el Lautaro y el Benja. Hay 12 personas conectadas. Vamos a esperar unas 3 o 4 personas más. Ahí llegó la Cata también. Hay 13 personas, ahora sí que sí. Vamos a esperar unos minutitos más para que empecemos con la actividad. Porque dice, están en fila de espera para entrar. Yo tengo que darle el puntapié a la actividad. Así que leen las preguntas y yo voy a ir explicando cómo hacer cada uno. Ya, ¿nadie más se puede meter, chiquillos? Hay tantas personas conectadas en la clase, me extraña que falten Ángel Joaquín, por ejemplo, la Vale, la Martina, el Franco. Chiquillos, si no, no se van a ver compitiendo entre ustedes, así que no se preocupen. Que la idea es que vayamos repasando porque esto nos sirve para la evaluación. Ahí llegó el Franco. Esperando las 2 personitas más. La Cata López también se puede meter, Benja. Qué raro que no lo deje entrar con... Entonces, pero ¿desde dónde se está conectando? ¿Desde el computador o desde el celular, Israel? Profe, Dime. cuando yo entré me decía que tenía que escoger un Gmail y yo escogí solamente un Gmail, el Gmail personal que ya tenía mi nombre en, el nombre del Gmail era mi nombre, entonces por eso tiene mi nombre Qué en la página y extraño. estoy de celular. Déjenme revisar el panel. Voy a hacer que estoy haciendo algo mal aquí. Vamos a configurarlo de nuevo.
pero no debería. De verdad que no debería. A ver, configuración. No, no dice que ajustes. Acá está. Mm, qué raro. De verdad que no sé si yo voy a tener que investigar de nuevo porque el otro día cuando lo probé no me daba de ser algo que cambió de ahora. Mostrar, a ver. Estoy revisando la configuración, chicos, dame un segundo. No, no me da la opción de que no entre con cuenta. Es muy extraño, la verdad. Ya. Qué extraño, la verdad, chiquillos, que no los deje. ¿Se les salió el juego, chiquillos? A los que se conectaron. No, todo bien. ¿No? Ya. Voy a meterme a continuar la tarea. Continuar. Acá está. Ya. Empezamos entonces, chiquillos. Empecémonos. Vamos a empezar. Dame un segundo para entrar al quizzes. Vamos a ver, chiquillos. Ahora me encuentro el quiz. Y empezamos. Dame un segundo, chiquillos, que estoy buscándolo acá para poder entrar. Para poder darles el comienzo. Ya, chiquillos, ahí entendí por qué. Le pido a los que ya se habían conectado, cierren ese quiz. Vamos a entrar con un quiz nuevo porque había visto ahí vi la configuración que fue lo que estaba fallando, no que nos dejaba. Ya, descubrí. El código para entrar ahora, chiquillos, se los voy a volver a mandar, porque ya descubrí qué fue lo que falló. Lo arreglé. Supongo que ahora no debería darnos problemas. Así que vamos a iniciar de nuevo la prueba con este cambio que acabo de hacer. Y entre de nuevo, pero con el siguiente código. Con el 37812. Ese es el código que debe entrar ahora. Se supone que ahora no debería dar problema. Así que vuelvan a entrar a Join My Quiz. Se supone que ahora no debería pedir cuenta y le activo una opción para que no pase. Para que se conecten no y damos inicio a la actividad. Están sonando los pop, que son las personas que están entrando a la actividad. Ya 8 personas, tíos. Esperemos que se conecten más personas, por favor. Espero que se hayan conectado. Me llegaron varios también. Los 11 personas. Cata, ahora te debe encontrar, ¿cierto? Israel. ¿Pudieron entrar ahora? Los demás, el Lautaro se había metido, ahora no los veo conectados. Ahí está, sí está. Está Lira, también se pudo conectar. Ya. Eran 14 antes. ¿Quién más? ¿Nadie más se va a meter, chiquillos? ¿Nadie más le resulta? Bien. Entonces comencemos con los que están. Las otras actividades que voy a pedir a los demás que también participen, porque las siguientes actividades vamos a hacerlas también con quizzes, pero van a ser evaluadas, así que mucho ojo con eso. Así que iniciamos. Yo no puedo ver lo que están haciendo, pero vayan respondiendo las preguntas.
Profe, se ve la presentación, no el juego. ¿Cómo? Se ve la presentación, no el juego. Ah, sí, es que estaba mirando algo, chiquillos, cómo se ve. Chiquillos, es que quería mostrarles una de las preguntas que salen. Esa, que no sé si se ve. ¿Dónde estaba? Se me perdió, espérenme. Eran algunas preguntas que pueden marcar más de una opción, por si acaso, chiquillos. Eso quería mostrarles. Pueden marcar más de una, así que ojo con esos. No te preocupes, Francesca. Deja que el tiempo pase, si no se la saben, dejen que el tiempo pase. Ya, vamos, los que ya terminaron, esperemos que los demás terminen porque hay algunos que todavía no terminan. Qué raro, debería te dejado pasar. O marca cualquiera, Cata, para que te deje pasar. Yo te dije cuando lo probé, yo dejaba pasar el tiempo y la pregunta avanzaba. Connie y Rodrigo, ¿pudieron avanzar? Connie Soto. Qué raro. Hoy anda mañoso el piso y el otro día lo probé con la profe Leila y... Ah, ya. Sí, porque aquí me va apareciendo quienes han respondido. Si en algunas voy a marcar más de una, así que... Ya, 2 minutitos más para terminar, chiquillos. ¿Alguien todavía no termina? ¿Qué no han terminado todavía, chiquillos? ¿Cómo, Amaro? Ah, vale, lo que pasa es que si las teníais bien era porque tenían más de una respuesta, pero quédense tranquilos de que si marcaron una de las dos, eh, está bien igual. Lo vamos a revisar ahora de todas maneras.
Qué raro. Qué raro, tío. Yo estuve probando este quiz y no habría puesto esta aplicación porque sí. Así que me extraña que no esté funcionando. Se sale una X pero sale en verde. Está buena. Es que estaba buena pero falta alguna. A eso se refiere. Ya, un minuto más, chiquillos. Ya. ¿Cómo entonces, tío? Vamos a finalizar. Estamos revisando cómo les fue y estoy viendo que la mayoría tuvo problemas con las preguntas 3 y 4. Vamos a revisar. Vamos a mostrarla ahí. Ahí está. Puede que no les hayan salido las preguntas en el mismo orden que van a aparecer acá, pero la idea es que vayan bien. Pregunta 1. La primera decía cuál era la unidad de fuerza, chiquillos. Recordemos que era en Newton, en honor a Sir Isaac Newton, chiquillos, que fue quien definió este concepto. La siguiente pregunta decía, indica cuáles de las siguientes acciones, de las siguientes fuerzas generan deformación en los cuerpos. Yo creo que algunos de ustedes solo marcó una, por eso les marcó ese puntaje, pero la próxima vez les voy a indicar con detalle que hay que marcar más de una. Entonces, de esas acciones, chiquillos, aplastar una lata de bebida y romper una pared con un martillo, son ejemplos de fuerzas que generan deformación, porque cambian la forma original del objeto que tenemos ahí. Siguiente. Sobre un cuerpo actúan solo dos fuerzas, una de 40 y otra de 30. Si se aplican en sentidos opuestos, ¿cuál de las siguientes fuerzas netas son posibles de obtener? Entonces, si son en sentidos opuestos, se van a restar, ¿cierto? Es decir, 40 menos 30 va a dar 10. Y puede ser positiva esa resta si es que la fuerza 40 era la mayor, o negativa si es que, si la fuerza mayor en este caso iba hacia la derecha, es positiva, y si la fuerza mayor va hacia la izquierda, va a dar negativa. ¿Se entiende, chiquillos, porque podía ser 10 o menos 10, o lo explico de nuevo? ¿Explico, chiquillos, de nuevo por qué podía ser 10 o menos 10? Sí. Como las fuerzas, se están realizando en sentidos opuestos, sí o sí se tienen que restar. 40 menos 30 va a dar 10. ¿Por qué es positivo o es negativo? Va a depender de hacia dónde podría ir la fuerza mayor. Bueno, por eso dice, son posibles de obtener. Entonces, si la fuerza mayor, en este caso la de 40, va hacia la derecha, va a ser el sentido positivo, o sea, va a ser 10 positivo. Pero si, en otro caso, perfectamente la fuerza de 40 podría ir hacia la izquierda, es decir, al ser en sentidos opuestos, y al ser 40 la mayor, al ir a la izquierda, iba a ser negativo el sentido. ¿Se entiende que por qué podía ser una u otra? De algo que estamos seguros, que se restan estas fuerzas porque van en sentidos contrarios. 40 menos 30 son 10. Pero puede ser positiva o negativa porque va a depender hacia qué lado podría eventualmente, en algún caso, estar apuntando la fuerza mayor. Siguiente. Sobre un cuerpo actúan las cuatro fuerzas representadas en la figura. ¿Cuál será la fuerza en el plano horizontal? En el plano horizontal, chiquillos, solamente estaba la fuerza de 4 y de 9, apuntando en sentidos opuestos. 9 menos 4 son 5. Como la fuerza mayor va hacia la derecha, que es la de 9, la fuerza tenía un sentido positivo. Entonces será 5 positivo. ¿Se entendió por qué era 5 en este caso, chiquillos? Porque iba en horizontal. En el plano horizontal. Sí, porque pusieron 5 estaba. Podían poner 5 o 5 en sentido positivo y va a estar bien igual. Y finalmente, ¿cuál de las siguientes
No sé por qué va a poder sido porque no le pusiste la unidad de Israel, pero quédate tranquilo que estaba bien tu respuesta. Y la pregunta 5 dice, ¿cuál de las siguientes situaciones muestran fuerzas de contacto? Empujar un mueble, porque estamos tocando el mueble, y lanzar un balón de básquetbol también es una situación de fuerza de contacto. Los imanes no están en contacto, es fuerza a distancia, y el lápiz que cae, cae por efecto de la gravedad, es decir, fuerza también a distancia. Entonces, empujar el mueble, contacto directo con él, lanzar el balón de básquetbol, estamos tocando directamente el balón, por ende hay contacto directo. Eso, chiquillos, ¿se dan cuenta más o menos del tipo de preguntas que estamos apuntando? Las que estamos haciendo en este caso. ¿Hacia Sí, dónde quieres ir con estas preguntas? sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, la próxima semana vamos a hacer una actividad similar a esta, que va a ser con nota acumulativa, que estos mismos temas, estos mismos tipos de preguntas. Así que para que vayan pensando y analizando todo esto para que quede muy claro en esta parte. ¿Ya? Así que eso, pues, chiquillos, cualquier otra duda, miren las clases anteriores, vean esta también para que no quede ninguna duda. Así que, como están escuchando, terminamos la clase de este momento. Nos vemos el próximo día martes y recuerden que la semana, en 2 semanas más, va a haber reforzamiento. Parece que va a haber un cambio horario en el reforzamiento de física, pero ahí les voy a avisar. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que estén muy bien y nos encontramos el próximo martes. Cuídense. Chao, profe, cuídese.